tenemos especialistas, porque ustedes saben que aquí en la mesa de ají no se sienta cualquiera, señores. Vamos a conversar sobre un tema que me interesa mucho y es que a veces en las familias, pues, se dan crisis, se dan separaciones, se dan muchas situaciones. Y en las fiestas es precisamente cuando muchos de nuestros niños quedan marcados por estas muchas situaciones que, como he dicho, se presentan. Está con nosotros la abogada y consejera familiar Lina Vargas para conversar sobre el tema. Buenos días. Bienvenida a la cocina de ají. Interesante este tema. Muchas gracias. ¿Cómo manejar las crisis de pareja en fiestas de fin de año? Sí. Interesante, como dijo Marcela. Sí, yo siempre he dicho que los padres somos los constructores de los destinos de nuestros hijos. Y realmente en estas fechas donde todo el mundo está tan contento haciendo planes, comida, regalos, hay muchos escenarios donde los papás lamentablemente no tienen la habilidad o no tienen la oportunidad de seguir siendo amigos en casos de separación. Y he visto casos donde sencillamente los niños quedan sin sus juguetes de Navidad, donde quedan envueltos en peleas de los mismos padres por la razón de que no han podido superar sus propios conflictos. Y la idea aquí es que a través de una cultura de paz mantengamos ese escenario tan lindo, porque Navidad es la fiesta de los niños. Así es, y me gusta lo que usted acaba de decir, cultura de paz. Cultura de paz. Que los adultos, si tienen diferencias, los niños no tienen por qué pagar esas diferencias. Así es. A veces los adultos no se comportan como adultos, realmente. Has dicho algo muy cierto, se comportan como niños. Como incluso. niños, pero esto afecta directamente a los niños que son la parte más sensible en una separación. Correcto, los tribunales están colapsados y sobre todo en los temas de reglamentación de visitas, para estas fechas ocurren muchas situaciones que les afectan a ellos, ya que incluso no permiten que los niños vean al papá que le toca la visita, no le dan sus regalos de cumpleaños solo porque no pudieron superar esa separación. Y tenemos que hacer un llamado, hacer una docencia. Yo tengo una consejería para las familias, para los padres separados, incluso para las parejas que están viviendo juntas en crisis, porque todas esas cosas se pueden solucionar siempre y cuando tengan una orientación y tengan la actitud correcta de poder construir recuerdos memorables para sus hijos. ¿Qué es lo primero que usted le recomienda a una pareja que en este momento está separada, que está divorciada o está en proceso de, y esta es su primera Navidad o primer año nuevo en ese proceso? Primero que nada, yo les recomiendo tengan a sus hijos en primer lugar. Sabemos que no es fácil una separación, sabemos que deja heridas muy profundas, pero tenemos que crecer sobre esas heridas. El hecho de que nos separemos no significa que tengamos que ser enemigos. Conozco muchísimos casos donde los padres se han separado y son los mejores amigos, porque al final siguen siendo familia hasta que la muerte los separe. Eso sí es un vínculo hasta el final, hasta que cualquiera de tanto los padres como los hijos fallezcan, ellos van a seguir. Y qué bonito es tener recuerdos, fotografías, emociones positivas y no situaciones tribunalicias, situaciones donde la gente sencillamente está colapsada y los niños son las caritas tristes de estas Navidades, que es exactamente lo que no queremos que pase. Licenciada, abogada, nadie es adivino, ninguna mujer es adivina, ningún caballero es adivino para saber qué va a suceder luego de elegir a esta persona para tener sus hijos. Correcto. ¿Verdad? Puede que se dé una separación como puede que no. Pero creo que antes de traer un niño al mundo, lo que sí debo tener en mente siempre es que no importa qué pase, yo siempre tengo que hacer lo mejor para este niño, no para mí. A veces nos separamos y las mujeres, sobre todo, y lo digo porque soy mujer y hay que aceptarlo, tenemos cierto odio, cierto resentimiento hacia el caballero y agarramos a nuestros hijos y evitamos que nuestros hijos interactúen con sus papás y a la final el que paga el parto, como decimos en buen panameño, es el niño. Ahora, ¿cómo dar lo que no tienes? Porque, por ejemplo, tuve un excelente ejemplo y fue que cuando mi papá y mamá se separaron, todavía seguíamos yendo a pasear y todo como si fuésemos una familia todavía. Seguimos siendo una familia. Exactamente. Aun cuando ambos se casaron. Conozco otras situaciones en las que de repente no han tenido ese ejemplo y hoy día tengo amigas mías separadas con los papás de sus hijos y evitan que el niño vea al papá, incluso le hablan mal a los niños de su papá. Error. ¿Cómo agarro yo a una persona que tiene este patrón de conducta en su familia porque quizás nunca tuvo un papá y le cambio ese chip? Bueno, realmente hay lo que se llama alienación parental. Alienación parental incluso es un delito en muchos países, donde generalmente una de las partes le habla mal al otro, a su hijo del otro padre. En Panamá no es un delito, pero es una causa muy común, como lo acabas de mencionar. Los hijos los utilizan como misiles, los utilizan como fórmulas de ataque y contraataque. En los casos que yo atendí, por ejemplo, cuando había situaciones de pensión alimenticia, habían temas de que no le doy la pensión alimenticia porque no me deja ver a mis hijos, o me das la pensión para que puedas ver a tus hijos, como si fuera un contrato de compraventa. Y los niños, un chantaje de ambas partes. De ambas partes. Yo creo que tenemos que aprender a superar las heridas en caso de separación. Nuestros hijos son unas víctimas silenciosas. Ellos no han pedido estas historias. Ellos siempre van a querer a mamá y a papá.
siempre. Sí. Y todas estas situaciones, cuando van a los tribunales pensando que están luchando por el derecho de sus hijos, les hago un llamado de verdad, que los tribunales sean su última opción. Ok. Busquen consejería, busquen ayuda, busquen la paz entre los mismos miembros, porque sus niños son unas esponjitas. Así como abogada y mediadora, supongo ha visto muchísimos casos, me estaba comentando usted y el número me impresionó. Pero ¿cómo hago yo, por ejemplo, cuando mamá, como madre, cuando me siento impotente? Porque, digamos, no es mi caso, el papá de mi hija, te quiero, es lo máximo. Pero, ¿qué pasa cuando el papá de repente no quiere responder? Yo no puedo tratar a este caballero ni feliz, ni con una sonrisa, ni manera pasiva, ni premiarlo. ¿Cómo Y cuando hago no le yo interesa- con y esta cuando no le impotencia interesa ver si a los él, niños en ninguna de las correcto, fiestas no ni tiene nada? ese interés? No puedo obligarlo tampoco. Bueno, mira, en muchas de las ocasiones cuando me venían con estos temas, porque yo fui juez, como te comenté, por 17 años de mi vida, vi miles estadísticamente comprobables historias de desintegración familiar. Cuando venían estos casos, generalmente había una situación de acción-reacción. Cuando la mamá me decían, es que él no quiere buscar a sus niños, no quiere estar con ellos, y yo escuchaba al papá, el papá me decía, es que no me lo deja ver. Es que cuando lo voy a buscar me dicen que no está. Y comienzan entonces a tener una interacción tóxica y negativa los mismos padres. Y lo que tienen que buscar es definitivamente una orientación familiar, una ayuda y una consejería, porque solos no pueden. Mira, yo he visto casos donde las parejas, después que son guiadas a través de informaciones positivas, logran bajar sus niveles de agresividad y quedan entonces en un plano diferente, pero necesitan mucha asesoría. Otro consejo, las familias. No tomemos parte. Exactamente. Lamentablemente. No se meta. Cada uno en su esquina. Exactamente. Cada uno en su esquina, cuando comenzamos a tratar de aconsejar o de poner nuestras opiniones en contra de la otra pareja, estamos haciendo el peor daño. Porque los niños, pues te digo, siempre van a querer a su mamá y a su papá. Y sabes lo más triste del caso, que tienen la ilusión de que en algún momento regresen, ya sea dentro de Sí, los 10, niños 15, son 20 así. años, porque los quieren. Sabes que vi casos donde los padres eran totalmente ausentes. Me tocó un caso muy duro, donde una niña de 13 años tenía como 4 años de no ver al papá y la mamá me estaba pidiendo una situación económica. Y cuando comienzo a hablar con los dos, se comienzan a generar esta información, que no va la niña, que no me deja verla. La niña estaba afuera en la secretaría. Después que hago el acuerdo con ellos, que finalmente se pudo lograr, yo paso a la niña y le pregunté, ¿tú sabes por qué estamos aquí? Y me dice, sí. Y comienza a llorar. Yo no quiero que metan a mi papá preso, yo no quiero que metan a mi papá preso. Y me dio tanto dolor, porque yo pensé que me iba a decir, no, que mi papá no me busca, mi papá no me ve, no. 3 años, casi 4 años no ver a su papá, y lo primero que me pidió era que no metieran a su papá preso. Y mira, Esas son historias Son muy... historias muy desgarradoras sí. y creo que de la inmadurez de los papás, las consecuencias, como usted lo ha dicho, lo pagan los niños. Sobre todo en esta época, como el mes de diciembre, es el mes de los niños. Es el mes de los niños. Yo creo que uno tiene que fumar la pipa de la paz, como quien dice. Y yo recuerdo las palabras de una psicóloga cuando yo me separé. Y lo primero que me dijo, mira, cuando uno va a los tribunales, porque hay que ir para estas cosas, y que reglamentación de visita y todas estas cosas, y hay que ponerse de acuerdo, dice, hay un abogado para el papá y hay un abogado para la mamá. Pero ¿quién aboga por los niños? Claro. Entonces hay que abogar por los niños y siempre pensar que ustedes van a ser el papá y la mamá de esos niños. Totalmente. Y eso, eso a mí no se me ha ido nunca de la cabeza. Incluso el papá de mis hijos se viste de santa, que mis hijos se darán cuenta ya cuando estén grandes, se viste de santa Que no y vean todos los así hoy. 25 es una tradición que va a la casa disfrazados de Santa Claus. Es una belleza. ¿Sabe? Eso es Te felicito. una belleza. Y nunca ellos han sentido un ambiente, y sí hemos tenido nuestras diferencias, porque es supuesto, normal, claro. pero la diferencia es acá, aparte. Pero nunca ellos, nosotros conviviendo o interactuando, han visto que hay ambientes de tensión. Porque yo recuerdo amigas que me comentaban de muy chiquita que sentían que cuando estaba su papá y su mamá juntos era como estrés para toda la familia y que ese estrés se lo pasaban a ellos. Y yo nunca se me va a olvidar eso. Yo no quiero eso para mis hijos. Tú quieres lo mejor. Así es, y lo más triste del caso es que hay personas que no quieren salir de esa zona de heridas. Se quedan años. Había parejas que llegaban al juzgado y lo escuchaba en una dinámica, tú sabes, muy de discusión, y yo les preguntaba, ¿hace cuánto tiempo ustedes se separaron? Y me contestaban, hace 16 años, No, 20 no. años, y quedan tan enganchados. Y me tocó, créanme, queridos televidentes, se lo digo con mucho cariño y mucho respeto, una pareja de abuelos, donde sus hijos todavía no habían podido
tener la foto familiar, porque como ellos se separaron, entonces fue en cascada, ¿no? Los hijos sufren el tema de los padres y hasta los nietos sufren el tema de los abuelos, que en un momento de sus vidas no han querido ceder para poder estar en paz. No hay ni siquiera ahora como una foto, imagínate las graduaciones, porque hay muchos eventos familiares que aunque estén separados esos papás, son un equipo como papás. Por supuesto. Viene la graduación de kinder, de prekinder, de tercer, de primer 15 ciclo, años, a 15 años. O sea, hay tantos eventos que cómo tú vas a mantener esa distancia y ese odio acumulado, no sé, ese resentimiento con la otra persona cuando vienen tantas cosas que a lo largo de la vida vas a tener que compartir en algún Y momento. qué importante que mencionemos esto porque le quiero dar un ejemplo a usted que me está viendo. En mi casa hay álbumes de fotos del papá de Lía, parece que fuera marido mío. Foto y foto y foto del negro este. Y yo digo, ven acá, ¿tú vives aquí o vives con tu...? O sea, entonces a la final yo entendí que se trataba de mi hija, entendí que se trata de la felicidad de ella y siempre le digo a él, hey, mira, estas son fotos de Lía, no botes mis fotos y qué tal. Al final tuve que entenderlo porque yo tenía apenas 22 años y si yo tenía 22 y lo pude entender y una mujer que tiene 40 y tanto, que ha vivido un poquito más, se supone, tenemos que entender, tenemos que actuar con amor, pensar con amor, pero la ira no nos lleva a nada y el perdón, la ira no nos lleva a nada. El perdón y cumplir, el papá cumplir con sus deberes de papá, porque cuando te separas de la mamá tampoco te separas de los hijos, que me imagino que había muchos de esos casos, cumplir con la pensión y con todas estas cosas que conlleva, porque un hijo es dinero, o sea, hay que cumplir y la mamá también va a poner su parte y a no decir, no es que no lo voy a dejar ver porque no me paga la pensión, el daño es con los hijos. Disculpe, legalmente, ¿cómo se procede en estos casos que usted ha mencionado? Pues que la mamá y el papá se llevan mal y qué tal. ¿Puedo conseguir un intermediario para el momento en el que se da el intercambio del niño, por ejemplo? ¿El intercambio del niño en qué forma? Cuando son pues situaciones de visitas familiares. O sea, de que Navidad es una casa y... O sea, generalmente Si los cuando... padres no se quieren topar, ¿puedo conseguir un intermediario? Generalmente las reglamentaciones buscan un lugar neutral para que los niños puedan ser llevados y traídos. Sin embargo, yo insisto, no utilicemos esas medidas. Yo soy en todos los escenarios lo digo, yo soy antitribunal, en el sentido de que los tribunales no son las respuestas, no porque no hagan su trabajo bien, sino por el hecho de que no son los escenarios adecuados, porque en el tribunal se va a litigar, se va a pelear, se va a querer ganar, y cuando comienzan estos desfases, las parejas en vez de encontrar situaciones que los unan, los desunen. Y las agendas de los jueces son interminables, hay audiencias lejísimas porque están demasiado colapsados. Yo realmente estoy muy satisfecha con mi consejería porque siento que las personas están logrando un escenario sano, un escenario de paz donde puedan entenderse ellos mismos y que las decisiones partan de sus propias expectativas, no que viene un juez y decide esto es lo que va a pasar. Créanme que van a ganar muchísimo más teniendo la cultura de paz, teniendo el perdón y sobre todo arreglando las cosas en un momento pronto. Así es. Los hijos son prestados, queridos televidentes. Los hijos son prestados, se nos crecen rapidito. A los 18 años se nos van, se nos casan. Y entonces, para estas fechas y para todos los días de su vida, tenemos que construir momentos inmejorables. Así es. Donde ellos recuerden a mamá y papá siempre de la mejor manera. Qué belleza de consejo de parte de nuestra abogada y que también fue joven y que ha tenido la oportunidad de vivir por 17 años aproximadamente sí. todo esto en este tiempo de Navidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que no sea la primera vez que nos visite. Al contrario, gracias por esta invitación y feliz Navidad para todas las familias. Me interesa este tema y sabes que a nivel psicológico me encantaría tratar este tema y hablar de cómo explicarle a los niños estas crisis también. Porque es importante aquí pues dar un buen trato y qué tal, y podemos cubrir todo esto e intentar hacerlo mejor, pero a veces el niño no entiende por qué mamá y papá se han separado. Así que miren, esto siempre nos trae un nuevo tema.